Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir mi reseña sobre este libro que se llama MAC, Poverty in Your Coffee Cup. Es un libro que fue publicado en 2009 por Oxfam International, una confederación de organizaciones dedicadas a acabar el hambre y atender otros problemas sociales a lo largo del mundo. Este libro ya es un poco más específico y serio comparado con los libros que venía reseñando. Es un libro bastante corto, más que un libro es una revista. Parece un folleto porque el papel parecen fotocopias o impresiones. Es un libro que aborda la industria del café desde un aspecto más crítico o buscando expandir un poco los conceptos de sustentabilidad o por lo menos despertar al lector y al consumidor de café sobre la situación que ha enfrentado el café en general durante las últimas décadas, por no decir siglos. Es un libro que está muy bueno para quien quiera conocer más a fondo la dinámica del mercado del café, cuál es la principal problemática hoy en día, que tiene que ver con la distribución desigual de ingresos, donde los más vulnerables, siendo por ejemplo los productores, son los más desamparados y los que menos reciben de esta industria. Por otro lado tenemos en los países consumidores a las grandes empresas que se quedan con el margen más importante. No solo se trata sobre una injusticia en cuanto al ingreso, sino que muchas veces los que se encuentran en el extremo inicial de la cadena de suministro no pueden cubrir sus necesidades básicas. Bueno, primero nos explica un poco por qué se da esta dinámica, qué tiene que ver con, por ejemplo, el colonialismo, el neocolonialismo, los países productores ubicados en la franja ecuatorial o cinturón de café, como muchos de ellos por su estructura de exportaciones dependen enormemente del café y no pueden desligarse tan fácilmente, como los precios del café fueron fluctuando a lo largo de las décadas debido a distintos fenómenos, ya sea climáticos, ya sea económicos o de otra índole. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que hace que las personas migran, que las familias tengan hambre, que no puedan cubrir sus deudas? Al final del capítulo 1 nos va a demostrar que cada año o cada década es necesario producir más café para comprar la misma navaja suiza en este caso, que es lo que nos pone como referencia. En el capítulo 2 habla de las raíces de esta crisis, nos explica un poco por qué se dan estos picos y declives en lo que es el precio del café, como hubo una época donde el mercado del café se encontraba regulado por los estados, había un tratado firmado que duró hasta 1989 y luego el mercado se desreguló y básicamente muchas personas quedaron desamparadas, donde unos estados se impusieron sobre otros. Nos va a hablar, por ejemplo, sobre el rol de Brasil y de Vietnam, que son los principales productores a nivel mundial, y de cómo sus volúmenes de producción dictan un poco lo que es, o dictan en gran medida lo que es el precio del café. La caída de la demanda frente a otras industrias, como por ejemplo las gaseosas, el consumo de las mismas ha aumentado enormemente en las últimas décadas. Y luego nos hace como un análisis de lo que es la cadena de suministro y cómo se distribuyen los ingresos de la misma, donde los más perjudicados se van a encontrar, por supuesto, al inicio de la cadena de suministro, mientras que muchas empresas ubicadas en países consumidores o donde su mercado se encuentra en países consumidores están produciendo grandes márgenes de ganancia a costa del perjuicio de muchos actores de la cadena. En el capítulo 3 nos habla sobre cómo los mercados de nicho, como por ejemplo lo es el café de especialidad, puede ser una alternativa para, en lugar de producir más, producir mejor y obtener mejor ganancia, ya que no estamos saturando la oferta de mercado. Pero es un mercado de nicho, por ejemplo el café de especialidad, que no aplica a todas las personas o que no todas las personas lo pueden desarrollar o costear, por lo cual tampoco es una solución perfecta. Finalmente, en el capítulo 4 nos habla de un plan de acción para salir de la crisis, donde vamos a apuntar a distintos objetivos y según donde nos encontremos en la cadena de valor, vamos a tomar distintas acciones para poder alcanzarlos. Este es un libro que está muy bueno para lo que es despertar el interés del lector o del consumidor de café en lo que es
generar una industria más sustentable o condiciones más favorables para los productores. Es un libro que tiene un montón de información y si bien no está del todo actualizado al año 2024, hay muchas cosas que se repiten. Yo recomendaría este libro para alguien que quiera entender más por qué pasa lo que pasa, es decir, por qué vemos muchas veces videos o noticias o distinto contenido que nos dice cómo el caficultor es tan vulnerable a todo básicamente, porque no solo tiene que lidiar con la fluctuación de precios del mercado, sino también con el cambio climático, con las enfermedades. Entonces es una buena forma de entender de dónde viene esta crisis, que también entender que no es la primera y única crisis y que no va a ser la última, pero por lo menos ir sabiendo quiénes son los responsables, quiénes toman medidas a favor de ello y quiénes son indiferentes a la misma crisis. Así que comentame qué te parece, si comprarías este libro y qué otro libro te gustaría que reseñe.